Y tiempo de entrevista aquí en Canarias Radio, La Autonómica. Hoy con Carlota Cruz, es directora general de la Fundación Canaria Recicla. Carlota, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Víctor Hugo. Bienvenida a esta casa, la directora general de la Fundación Canaria Recicla. Exactamente, ¿qué es la Fundación? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son sus objetivos? Bueno, la Fundación es una entidad sin ánimo de lucro que está dedicada a la defensa del medio ambiente y el desarrollo sostenible en Canarias. Tenemos diferentes líneas de acción, pero nuestro objetivo primordial es mejorar los ratios de recogida selectiva en las islas, logrando además un desarrollo, favorecer el desarrollo sostenible, potenciándolo no solo desde el punto de vista ambiental, sino resaltando lo favorable que es desde el punto de vista también económico y social. Imagino que para ello, para conseguir mejorar todas esas cifras, lo más importante es la concienciación de la gente, hacer que la gente, pues eso, sea consciente de la necesidad de reciclar, de lo importante que es, del beneficio que acaba suponiendo, educar a la gente en el reciclaje. Efectivamente, una de nuestras líneas de trabajo, por las que además más se nos conoce, es por nuestros proyectos educativos. Nosotros consideramos que en Canarias, que tenemos unas cifras de reciclado por debajo de la media nacional, estamos en torno a un 15%, cuando la media nacional se puede encontrar en torno a un 20%, es necesario sensibilizar a la población sobre la necesidad de reciclar, más en un territorio como el nuestro, que por su reducido tamaño y por tener además un porcentaje del territorio protegido, un porcentaje muy alto, en torno al 40%, pues es necesario aprovechar estos residuos como recursos, como materias primas para la fabricación de nuevos productos y que no terminen en vertedero. Claro, imagino que a la hora de concienciar a la población habrá que empezar por los más pequeños, por los niños de hoy, que serán los hombres y mujeres de mañana, y cuando uno es pequeño ya se sabe que es más fácil hacerles entrar por el aro, o en este caso hacerles ver la importancia y acostumbrarles desde pequeños a tener esos hábitos. Efectivamente, los niños son la población con la que más estamos trabajando, aunque también trabajamos con otras poblaciones como por ejemplo la de jóvenes y la de mayores, que según las estadísticas son aquellas que menos están sensibilizadas actualmente con el medio ambiente, pero efectivamente con los niños tiene un efecto grandísimo, porque en realidad estamos trabajando de cara a nuestro futuro y porque muchas veces los niños son los que sensibilizan en casa a los mayores para reciclar. Es decir, los padres intentamos educar bien a nuestros hijos, y cuando son nuestros hijos los que nos dicen que tenemos que reciclar en casa, pues nos vemos un poco obligados a hacerlo y lo hacemos, ¿no? Entonces es verdad que tiene un efecto el niño, cada vez que sensibilizamos a un niño contamos que estamos sensibilizando a la familia del niño, al entorno, es decir, que estamos sensibilizando al menos a unas 3 personas más, ¿no? Claro, porque al final el adulto dice, ay Dios, me pilló. Exacto, tengo que hacerlo, si el niño me lo dice, ¿cómo no lo voy a hacer, no? Tengo que darle una buena educación, unos buenos hábitos, y todos queremos lo mejor para ellos, ¿no? Porque ¿cómo se educa? Además de eso que los hijos le tiran de las orejas a los padres, ¿cómo se educa a un adulto que está acostumbrado a no reciclar, a no separar las basuras, que está acostumbrado a hacer unas cosas, unos hábitos de toda la vida? Eso es muy difícil de cambiar. Ciertamente es mucho más difícil que en el caso de los niños, pero nosotros utilizamos una metodología de trabajo bastante similar en los dos casos. La llamamos, es una metodología que se llama de aprendizaje significativo, es de vivir la experiencia del reciclaje, conocer, no solo quedarnos en qué ocurre cuando tiramos algo al contenedor adecuado, o qué ocurre cuando, simplemente lo que nosotros conocemos como pues no separar la basura, tirarlo al contenedor gris, al contenedor mezcla. Nosotros lo que intentamos es que la gente se acerque y que conozca qué es lo que ocurre en el camino de esos residuos, qué es lo que ocurre luego. Por eso tenemos varios proyectos, uno, La Palma Recicle, también hemos trabajado con el Cabildo de Tenerife en el proyecto Recíclope, otros proyectos en otros complejos ambientales, en las que enseñamos qué es lo que ocurre con el residuo que separamos selectivamente, cómo eso se convierte en materias primas, cómo eso llega a industrias recicladoras donde se pueden fabricar nuevos productos, y qué ocurre, sin embargo, cuando no lo hacemos bien, cómo terminan los vertederos, cómo se están llenando las celdas de vertido de nuestros vertederos, cómo estamos ocupando espacio y cómo estamos desaprovechando esas materias primas. Es decir, que nuestra metodología de trabajo siempre es llevar a la gente al lugar donde está ocurriendo, acercar a la gente a la industria del reciclaje y a lo que hay detrás de nuestras acciones, ¿no?, como ciudadanos. Habrás oído de todas maneras más de una vez gente que dice, ¿para qué lo voy a tirar en este contenedor en otro si al final todo va para el mismo sitio? Pues a toda esa gente
gente que piensa de esa manera. Todos los complejos ambientales de las islas tienen programas educativos en los que se puede ver lo que ocurre con la basura, con lo que ocurre con los residuos separados selectivamente, que cogen un camino diferente hacia la industria del reciclaje, y lo que ocurre con los que lamentablemente nos separamos y que terminan en celdas de vertido. Todos los cabildos insulares están con programas educativos, tienen programas educativos en estos momentos, y yo les invito a acercarse a los complejos ambientales informándose a través de los cabildos. Tenemos suficientes contenedores, porque también otro problema muchas veces es el hecho de que uno pues tiene el contenedor debajo de casa, cerquita, para tirar cualquier tipo de basura, pero si quiere separarla, pues vidrio, aceite de otro tipo, pues a lo mejor tiene que recorrer más distancia, y al final tú sabes que somos muy cómodos. Efectivamente. Hay personas que son más cómodas, otras que están dispuestas a hacer un sacrificio un poco mayor por lograr la separación selectiva, ¿no? En Canarias hay una situación un poco especial, que es nuestra orografía. Yo siempre lo explico como es diferente cuando hay un barranco, 100 metros no es lo mismo cuando los tienes que hacer bajando y luego teniendo que subir una cuesta porque tenemos un barranco en medio, que en lugares en donde la orografía es diferente y están llanos, ¿no? Por eso ahora mismo se está potenciando el instalar nuevos contenedores, por ejemplo, de recogida de envases. Hay un plan de acción a nivel de la comunidad autónoma y se está potenciando el instalar más contenedores. Es decir, aunque el ratio de contenedores por número de habitantes era similar al de la media nacional, es verdad que se está haciendo un plan de acción para mejorar el número de contenedores, porque muchas veces por la orografía pues era necesario más contenedores. Ahora bien, es verdad que en algunos lugares, por la dispersión que tenemos, es decir, no se pueden instalar contenedores debajo de nuestra casa, no todos podemos tener un contenedor debajo de nuestra casa, y hay unas distancias mayores. Hay soluciones, casi todas tienen que ver con, al final, adquirir ciertos hábitos. Esto es como cuando no nos poníamos el cinturón de seguridad para conducir y nos parecía que era rarísimo tenernos que poner, o cuando hablamos cuando se empezó con lo de la ley antitabaco. ¿Sabes cuándo empezó la ley, la gente a hacerlo? Cuando se empezó a multar por no llevar el cinturón o por fumar en lugares donde se prohibía. No sé si en otros países se puede multar o está legislada la multa a la gente que no recicla. ¿Aquí cómo estamos en ese sentido? Claro, aquí ahora mismo se trata de una acción voluntaria. En otros países de Europa, por ejemplo en Alemania mismo, que tiene unas cifras de reciclaje muy altas, pues hay inspectores de la basura que pasan por tu basura y si no lo estás haciendo bien te pueden multar, efectivamente. Y se meten en mi basura y a ver cuáles son mis desperdicios. Sí, revisan que efectivamente hay una buena separación selectiva y ¿Eso no es un atenta contra la intimidad también? Bueno, no sé cómo, ahí me pillas, vaya. yo no sé cómo, pero sí que se obliga, es decir, o por lo menos se ponen tasas de vertido muy altas que desincentivan. Es tan caro tirar a la basura en mezcla que al final se desincentiva que eso se haga. Por ejemplo, hay en muchos sitios, y en España existe, que el contenedor gris, el contenedor donde va la mezcla, ¿no?, lo que no está separado selectivamente, tiene una tarjeta para poder acceder a él. Es decir, que tú cada vez que lo usas vas a tener que pagar por usar ese contenedor, que es el de los que no separan. Es decir, sería más caro hacerlo mal que hacerlo bien. Los que lo hacemos bien, pues no tendríamos que pagar casi basura, ¿no? Entonces existen métodos que nos tocan el bolsillo, ¿no?, que son los métodos que a veces es verdad que funcionan, o incluso en otros países existen la posibilidad de multar por no separar, para limitar el tema de la gente que al final no separa la basura. Existen métodos. De todas maneras, me imagino la respuesta de la gente de aquí: hombre, yo estoy pagando mi cuota de basura anual para que encima me vayan a multar por no poner, no sé. Claro, pero si te das cuenta, la persona que no recicla está haciendo que paguemos el doble por la recogida selectiva. Si reciclas la recogida selectiva, si tú depositas en el contenedor amarillo, en el vidrio, el residuo, al final ahí no hay más costes de gestión, porque todos esos costes los asume el sistema integrado de gestión, Ecoembes, Ecovidrio, es decir, lo asume el productor. En cambio, si lo depositamos en el contenedor gris, en el contenedor de mezcla, eso nos supone un coste a todos, porque
que tenemos que pagar entre todos los ciudadanos que ese residuo sea gestionado. Con lo cual, si todos lo hiciéramos bien, las tasas de basura serían muchísimo más bajas. Y entonces la pregunta te la hago al contrario. ¿Por qué yo tengo que pagar, yo que hago selectiva y que separo en mi casa, ¿no? Y muchos ciudadanos que también lo hacen, ¿por qué tenemos que pagar lo que hacen mal algunos no separando y teniendo que volver a pagar entre todos el que ese residuo se gestione? Es decir, la pregunta te la puedo hacer al revés. ¿Eso ya está pagado? Oye, que las preguntas las hago yo, Carlota. Estamos hablando con Carlota Cruz, directora general de la Fundación Canarias Recicla. Carlota, ¿se puede reciclar todo? Se puede reciclar, se estima que un 80% de los materiales se pueden reciclar. O sea que ahora mismo te comentaba que estamos en cifras en torno al 20%. Para el 2020 la Unión Europea nos obliga a llegar al 50% de reciclaje, pero fíjate que podemos llegar hasta el 80% porque un 80% de los materiales son reciclables. Se puede llegar hasta el 80% y tendríamos que llegar al 50%, es decir, más que duplicar lo que estamos reciclando ahora. ¿De aquí a cuándo? Hasta al 2020. O sea, de aquí a 5 años hay que más que duplicar esto. Eso es complicado. Eso es complicado, efectivamente. Es verdad que se están haciendo diferentes acciones para ir aumentando las cifras de reciclado y efectivamente se necesita una mayor sensibilización e incluso intentar aumentar el reciclaje de la materia orgánica. Porque la materia orgánica representa el 50% de la basura que nosotros generamos y además es lo que empobrece el resto de residuos. Si tú una cosa le llamamos basura o huele, ¿por qué? Porque hay materia orgánica mezclada, ¿no? Porque hay una monda de naranja o porque hay materia orgánica en descomposición. En descomposición, eso es lo que genera el olor y que ensucia el resto de materiales, ¿no? Entonces, gestionar correctamente la materia orgánica nos puede suponer conseguir un compost de muchísima calidad, que además puede mejorar la agricultura, ¿no? Porque ahora mismo estamos importando abonos de fuera, pues en cambio tenemos aquí mismo muy cerca de nosotros la solución, que sería esa materia orgánica que se convierte en compost y que luego sirve pues para fertilizar la tierra. ¿Haría falta entonces un contenedor para materia orgánica o ya lo hay? Bueno, está en el planeamiento, por ejemplo, de Tenerife existe, en La Palma también han introducido la recogida de materia orgánica, ellos ya lo están haciendo, la recogida de materia orgánica con ese nuevo contenedor y efectivamente la adecuada gestión de la materia orgánica es una asignatura pendiente que además aumentaría muchísimo las cifras de reciclado porque, como te digo, representa casi la mitad, un 40% de los residuos que nosotros generamos. Gestionarlo bien es importante para nuestros suelos, que en Canarias estamos importando abonos de fuera y, por otra parte, pues para alcanzar los objetivos europeos en materia. ¿Y eso se hace aquí o hay que mandarlo fuera? Es decir, esa materia orgánica al final se acaba transformando en abono, nos decía. ¿Se hace aquí? Se podría hacer aquí, efectivamente, hacer una planta de compost. Hay algunas plantas e iniciativas privadas con pequeñas plantas de compost, pero es una cosa muy fácil de hacer. Si se gestionase toda esa materia orgánica, sería una cosa muy muy fácil de hacer y en los planeamientos territoriales muchas islas ya lo tienen incorporado y ya se empieza a hacer, en el Hierro se empieza a hacer algo, en La Palma han apostado fuerte por esto, me consta que el Cabildo de Tenerife también quiere ir en esa línea, entonces, bueno, el quinto de contenedores es el contenedor del futuro con el que yo espero que se alcancen las cifras de reciclado, ¿no? Esperemos que así sea. Oye, también vemos muy a menudo esa recogida de tapones solidarios. ¿Qué se hace con esos tapones? Porque vemos, para ayudar a gente que lo está pasando mal, a niños con enfermedades, recogida de tapones de botella. ¿Qué se hace? ¿Para qué sirven? ¿Y qué utilidad tienen? ¿Qué se hace esa recogida? Pues ese tipo de tapones son de un plástico que tiene un valor, ¿no?, dentro de la industria recicladora y que además los niños lo separan muy bien, o sea, clasifican muy bien todos los tapones, o sea, quiere decir que es un material muy uniforme porque los niños ya lo han separado del resto de plásticos, ¿no? Entonces eso tiene un valor, tiene una densidad muy alta, con lo cual se puede transportar con mucha facilidad y la industria recicladora lo que hace es pagar por esa materia prima que los niños separan también y con ese dinero, con esa financiación
financiación de la industria recicladora, pues se pueden hacer temas solidarios. Para nosotros siempre es un recurso educativo muy bueno porque el niño ve cómo de una cosa que es un residuo, que no vale nada, de repente adquiere valor porque se convierte en una silla de ruedas para un niño o en un tratamiento o lo que sea, ¿no? Claro, ¿y en qué se convierte pues ese tapón? ¿En qué se acaba transformando al reciclarlo? Nos decía la silla de ruedas, imagino sería ya la repercusión económica, pero Sí. pero ¿para qué se utilizan? O sea, se unen todos y al final ¿qué se hace a partir de esos tapones? Bueno, pues depende del tipo de... Bueno, plástico se usa como plástico para fabricar nuevos productos, es decir, o sea, como el teclado de ese ordenador, por ejemplo. En función de... Pues se hace con el aluminio de las latas, por ejemplo, se pueden hacer bicis, se hacen forros polares con el PET, que es el plástico de las botellas, ¿no? De las botellas de bebida, del agua. Bueno, se hacen todo, productos de cualquier tipo. Estamos escasos de materias primas en el mundo, entonces necesitamos las materias primas de los residuos para poder fabricar nuevos productos. Estamos hablando de muchos residuos, pero no hemos hablado todavía de los aparatos eléctricos y electrónicos, cada vez más abundantes y frecuentes en nuestra vida y que además tienen una vida, en este caso media, cada vez más corta, porque el móvil nos dura un tiempito, enseguida lo cambiamos por otro o se nos estropea, y así pues con muchísimos aparatos. ¿Y qué se hace con todo eso? Bueno, nosotros Recicla también trabaja, otra línea de trabajo, somos Sistema Integrado de Gestión, estamos autorizados por el Gobierno de Canarias para recoger aparatos eléctricos y electrónicos. Entonces nosotros los ciudadanos que pueden hacer, pues llevarlo cuando se les estropea su viejo aparato, llevarlo a un punto limpio, o bien si van a comprar un aparato nuevo, pues imaginémonos que tengo una nevera que se me ha estropeado y voy a comprar un nuevo aparato, tengo derecho a que el distribuidor me retire el aparato antiguo. Y tengo 30 días, además, y cuando me lo llevan a casa, tengo derecho a que me lo retiren de casa el aparato antiguo. Y si imaginemos que en ese momento pienso que mejor me lo quedo y luego cambio de opinión, tengo 30 días para llevarlo a la tienda para que se cargue la tienda de que se recicle, ¿no?, ese aparato. Tanto pues nevera como podría ser una lavadora, no sé si microondas también, porque yo veo más de una vez, he visto, y hace poquito, microondas ahí al lado del contenedor, que la gente ya no le funciona y lo tira. ¿Están también obligadas a recoger esas tiendas? Exacto, están obligados a recoger todo, o sea, el residuo aparato eléctrico y electrónico, que además es un residuo peligroso, es todo lo que lleva pilas, baterías o se enchufa a la corriente eléctrica. Es decir, que una tostadora también, una tostadora, un microondas, los pequeños aparatos, además, con la nueva regulación que salió en febrero, las tiendas de más de 400 metros cuadrados de superficie tienen la obligación de recoger el pequeño aparato, aunque no compremos nada, que esto es una novedad. Es decir, muchas veces pues se nos rompe la tostadora, en ese momento pues no vamos a comprar una nueva tostadora, ¿qué hacemos con ella? Bueno, pues ahora que los ciudadanos sepan que pueden llevarlo a una tienda, aunque no vayan a una tienda de más de 400 metros cuadrados, o sea, una tienda mediana, un poquito grande, y tiene la obligación la tienda de retirarle ese aparato, aunque no compren ningún otro. O sea, que yo puedo llevar a alguna tienda y decir, mira, quédatelo. Como si fuera un punto limpio. Están obligados. Exacto, están obligados. O sea, no pueden decirme, mira, no. Están obligados. No. Si en caso te dijeran que no, pues podrías reclamar, pedir el libro de reclamaciones y reclamar a consumo, ¿no? Y si es, ahora que está tan de moda también Internet, algo que he comprado por Internet. Claro, hasta ahora había un vacío legal con los temas de Internet, y a partir de ahora también, cuando compras algo por Internet, están obligados de cuando te llevan a casa el nuevo producto, retirarte el producto antiguo. O sea, que tienes los mismos derechos que si compras en una tienda física. Pero si es una empresa de la península o del extranjero, también están obligadas a Claro, las empresas del extranjero ahora lo que tienen que hacer es, cuando operan en un país, por ejemplo en España, tienen que llegar a un acuerdo con la empresa de transporte, igual que contratan con una empresa de transporte para llevarte el aparato a tu casa, pues tendrán que contratar con esa empresa de transporte u otra para que te retire el aparato antiguo. Normalmente lo hará la misma empresa de transporte que te lo lleva, ¿no? Claro, también hay quien piensa que al final con todo esto lo que se hace es contribuir a que las grandes empresas se hagan ricas al reciclar y demás, porque a mí no me pagan nada por entregar ese aparato viejo, sea el que sea, y al final eso acaba yendo a una empresa que al final acaba sacando un beneficio con ese reciclaje. Claro, las industrias recicladoras, como cualquier empresa, tienen que ser viables económicamente, pues tendrán que cubrir los costes y tener cierto beneficio, como cualquier actividad empresarial. Lo que es cierto es que en todas las industrias recicladoras de cualquier tipo de residuo, si el residuo tiene un valor positivo,
Es decir, vamos a imaginarnos el valor de las materias primas se considera en la industria recicladora un valor positivo. Y por otro lado, el coste de descontaminarlo se considera negativo. Es la suma de esas dos cosas lo que hace que el residuo o que la empresa pague porque tú le des ese residuo o la empresa, al contrario, le tengan que pagar para que ese residuo sea gestionado correctamente. Es decir, hay residuos como un frigorífico, por ejemplo, que tiene unos gases de efecto invernadero que requieren una descontaminación muy cara y por gestionar ese residuo hay que pagar a la industria recicladora, ¿no? A la empresa recicladora. Hablamos de residuos en este lugar como es el archipiélago canario, una geografía limitada. Yo no sé si generamos demasiados residuos aquí en Canarias. Deberíamos trabajar y educar para que la gente pues genere menos residuos, porque hay residuos, basura que sí, que es indispensable y hay que generar, pero yo no sé si generamos demasiados residuos. Efectivamente, la primera R, nosotros siempre trabajamos. Es como quien dice, yo al limpiarme uso 4 servilletas, entonces ¿soy más limpio yo por usar 4 servilletas o es más limpio el que solo necesita una para limpiarse? Es que la primera R es reducir, o sea, lo primero que tenemos que hacer es minimizar. El mejor residuo es el que no se genera. Y es verdad que ahora en nuestra sociedad tenemos una tendencia a un uso masivo de cosas que a lo mejor no son tan necesarias. O sea, hablemos, por ejemplo, ya hay guantes de plástico para ponerte la gasolina en las gasolineras. A mí me parece un exceso. Si me ensucio, luego me lavo las manos y ya está, ¿no? Por eso, bueno, tenemos que ser, como consumidores, tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que compramos y intentar comprar más aquellos productos que tienen menos embalajes, o por ejemplo comprar a granel la fruta y la verdura, en vez de optar por otras opciones que son más rápidas al hacer la compra, que son las que se encuentran en bandejas, ¿no? La fruta y la verdura que se encuentra envasada, pero tenemos que ser conscientes de que todos son residuos que generamos. Yo creo que la gente cada vez es más consciente de ello y intenta evitar el uso excesivo de envases, o por ejemplo no usar bolsas, llevar Estaba pensando que las bolsas bolsas de plástico, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, eso ha tenido un impacto. Cuando empezaron a cobrárnoslas. Cuando empezaron a cobrarnos. Por eso volvemos siempre a que cuando nos toca en el bolsillo parece que reaccionamos, ¿no? Y ahora nos hemos acostumbrado a llevar nuestras bolsas desde casa, nuestra talega, y no hay mayor problema, ¿no? O a reutilizar las bolsas. O usarlas como bolsa de basura, o volver a usar la misma bolsa que nos dan. Llevarlas al supermercado un par de veces, hasta que ya tiene agujeros. Pues sí. Más o menos así. Pues Carlota Cruz, directora general de la Fundación Canarias Recicla. Ha sido un placer escucharla y también compartir esos conocimientos, a ver si todos también nos concienciamos un poco más en el respeto, el cuidado al medio ambiente y en eso tan importante como es reciclar. Un saludo, Carlota. Muchas gracias.